días. ¿Están listos? Al fin arranca. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, señor. Bien. Buenos días, compañeros. Bueno, a nosotros nos correspondió el artículo de la hidroxicloroquina con o sin acitromicina, pues para el uso, o sea, terapia para el COVID-19 leve o moderado. Vamos a mencionar algunos autores importantes. También es importante mencionar la coalición de COVID-19 Brasil, que es un grupo de investigadores de un grupo de institutos de investigación y algunos hospitales que van a hacer investigación fuerte pues ante el COVID en Brasil. Entonces, entre esos autores vamos a tener a Alexandre Viviasi Calvanti, es un médico especialista pues en medicina de cuidados intensivos, especialista también en cardiología, tiene un doctorado en epidemiología, un posgrado en ensayos clínicos en la Universidad de London, y actualmente es el director del Instituto de Investigación del Hospital de Corocao. Es un médico también que está actualmente en cuidados intensivos en el Hospital de Corocao y también en la unidad de cuidados intensivos de la Universidad de Sao Paulo. Luego tenemos a Fernando Godino Ciampieri, es un médico intensivista de la Universidad de Sao Paulo, tiene un doctorado en ciencias médicas en la Facultad también de Sao Paulo, en la medicina de Sao Paulo. Trabaja como investigador médico en el Instituto de Investigación del Hospital de Corocao. Luego tenemos a Regis Goular Rosa, que también es un médico intensivista. Tiene un doctorado en medicina de la Universidad Federal de Río Grande y es el miembro del comité ejecutivo de la Red Brasileña de Investigación de Cuidados Intensivos. Bien, como parte introductoria al ensayo, pues vemos de que, como sabemos, la enfermedad de coronavirus pues se relaciona con una importante morbilidad y mortalidad. En el afán de los doctores y investigadores, pues se ha buscado algunos tratamientos. Entonces llegó a salir un ensayo pequeño no aleatorizado a demostrar de que la hidroxicloroquina más el uso de acitromicina se sugería que podrían disminuir la carga viral en ese estudio pequeño no autorizado. Entonces, en base a esto, algunos doctores pues han optado pues por medir este tratamiento, e incluso algunas agencias reguladoras nacionales, como decir en Brasil, que había ya salido de la norma del uso de la hidroxicloroquina pues en pacientes ya hospitalizados. Entonces, a pesar de esto, todos los ensayos que han salido hasta el momento, o sea, posteriores a eso, han demostrado que no tiene ningún beneficio la hidroxicloroquina sola, ni con la acitromicina, ya sea ni para la profilaxis posterior a la exposición, ni para el tratamiento como tal. En este estudio vamos a ver de que se realizó pues el ensayo multicéntrico, aleatorizado, abierto y controlado, pues para evaluar como tal el uso de este medicamento, solo en combinación con la acitromicina, y mirar o evaluar la mejoría del estado clínico de los pacientes pasados los 15 días y pues esto dar unos resultados. Entonces vamos a por acá. Luego vamos con la metodología. Entonces para eso el diseño de la prueba estuvo a cargo pues por el comité ejecutivo que vemos ahí en lista. Fue aprobado por la Comisión Nacional de Ética e Investigación en Brasil, también la Agencia Reguladora de Salud de Brasil. En los sitios participantes del ensayo fue financiado por los hospitales e institutos de investigación que participaban en la coalición de Brasil, entre esos pues los más importantes, que era el Hospital Albert Einstein, el Hospital de Corocao y el Hospital Molinos de Vento. Es importante también resaltar la compañía farmacéutica MS Pharma, quien pues también proporcionó fondos y apoyo logístico para el ensayo y pues también suministró los medicamentos. En cuanto a la supervisión,
Todo el estudio fue supervisado pues, por un comité internacional que era independiente pues, del monitoreo de datos, esto para darle pues, una mayor seguridad al ensayo. ¿Cómo se iban a tomar los participantes? Entonces, el ensayo tenía unos criterios de inclusión y unos de exclusión. Los de inclusión, hablábamos de que solamente pues, los pacientes que tenían 18 años de edad o más y que habían sido hospitalizados pues, con el COVID-19, que tuvieran sospecha o que fueran confirmados para el COVID-19. Y también que tuvieran menos de 14 días desde el inicio de los síntomas. Entre los criterios de exclusión, pues estaba el uso de oxígeno suplementario, pues a una velocidad de más de 4 litros por minuto, administrado pues por canal nasal, o a un nivel de al menos 40% por una máscara de Venturi, o ventilación invasiva o no invasiva. También esto era de excluir a los pacientes que ya hubieran tenido pues el uso previo de cloroquina, de hidroxicloroquina, de acitromicina o cualquier otro tipo de macróleo durante pues las 24 horas antes de la inscripción o directamente desde el inicio de los síntomas. También se excluían pacientes que tuvieran antecedentes de taquicardia ventricular, algunos hallazgos electrocardiográficos, como decir, pues intervalos QT corregidos o insuficiencia renal crónica y antecedentes hepáticos. Pues esto porque se veía que normalmente la hidroxicloroquina tiene unos efectos secundarios, entonces pues se planeaba excluir a estos pacientes para no potenciar esos efectos secundarios. Todos los pacientes obviamente ellos firman su consentimiento electrónico pues antes de someterse a la autorización pues al estudio. Bueno, en cuanto a la autorización, entonces primero que todo vamos a ver que se hicieron 3 grupos. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente pues en proporciones 1-1-1 para los 3 grupos. En el primer grupo se le daba la atención estándar para COVID-19, que era el grupo control. En el segundo grupo encontrábamos la atención estándar más la hidroxicloroquina sola, pues a una dosis de 400 miligramos 2 veces al día durante 7 días. Y en el tercer grupo medíamos, entonces dábamos la atención estándar más la hidroxicloroquina en la misma dosis, 400 miligramos 2 veces al día, con el apoyo de la citromicina a una dosis de 500 miligramos una vez al día, también durante los mismos 7 días. Esta aleatorización se realizó pues, en bloques de 6 y se estratificó de acuerdo con el uso o no del oxígeno suplementario. También la aleatorización se realizó centralmente pues, por medio de un sistema electrónico de formulario de informe de caso llamado REDCape. El tratamiento de estudio se reveló a los investigadores solo después de que los pacientes se registraron en este sistema REDCape, lo que pues garantizaba el ocultamiento adecuado de la secuencia pues, de asignación. Luego vamos a ver las intervenciones, pues entonces, ¿cuál era la atención estándar que se le daba a los pacientes? Pues aparte que ya sabíamos cuál era el medicamento, pues cuál era la atención que se iba a dar en general. Entonces, sabemos que actualmente para el COVID-19 hay una atención estándar, pues que se da a discreción pues, de los médicos tratantes. Entre esas cosas que se hace, pues hablamos del monitoreo diario, de la evolución pues, clínica por parte del médico tratante, algunas pruebas de rutina, laboratorios, terapias respiratorias, la vigilancia pues, de los parámetros vitales según pues, la ubicación del paciente, si está pues, directamente en UCI o no. Importante, se permitió la adición de algunas terapias de antibióticos, corticosteroides y otros inmunomoduladores. Hablaban de que también se le podía dar tocilumab y pues también algunos otros antivirales, como decir el oseltamivir, si llegado el caso el paciente pudiera tener sospecha de alguna coinfección por influenza. Se proporcionó también orientación a los investigadores sobre cómo ajustar o interrumpir el tratamiento de acuerdo con los efectos secundarios y las anormalidades de los laboratorios. En cuanto al seguimiento,
los datos fueron recolectados diariamente desde el momento de la lateralización hasta el día 15, que es donde vamos a encontrar el resultado primario en forma electrónica. Para los pacientes que fueron, pues, o sea, dados de alta antes del día 15, pues, por mejorías, entonces lo que se hizo fue que se asignó un entrevistador, pues, que desconocía el grupo de ensayo, y él llamaba, se contactaba, pues, con la familia directamente con los pacientes, pues, para evaluar el estado vital de ellos y, pues, realizar el informe. En cuanto a cómo se iban a evaluar los resultados, pues, entonces se planearon un resultado primario y un resultado secundario. El resultado primario lo que buscaba era mirar cómo era el estado clínico, reportar cómo era el estado clínico de los pacientes pasados los 15 días. Para esto se utilizó una escala ordinal de 7 niveles. Esa escala, siendo 1, pues el más leve, el paciente que pues, puede estar no hospitalizado, y 7 el paciente pues, más grave que puede morir. Aquí vemos la escala, donde pues 1 y 2 hace referencia al paciente no hospitalizado, pues con limitaciones y sin limitaciones. La 3 y 4 sí recibe o no recibe oxígeno suplementario. La 5 y la 6 es cuando ya reciben ventilación mecánica o algún otro tipo de ventilación. Y la 7 pues ya es cuando muere el paciente. Esa era la escala que se tendría que utilizar. En los resultados secundarios se incluyó otra escala diferente que pretendía evaluar el estado clínico a los 7 días. Esa escala pues es de 1 a 6, de 6 niveles, esto como podemos verla acá, y pues es muy parecida a la anterior. Lo que también se buscaba en los resultados secundarios era pues evaluar la duración de la estancia hospitalaria, si tenía complicaciones pues como decir tromboembólicas, algunas lesiones renales, el aumento de los días, el número de los días vivos, y también si recibían o no recibían soporte ventilatorio. También también se vieron los resultados de seguridad secundarios, pues para saber si tenía de pronto, si padecían de náuseas, vómitos, si tenían prolongaciones del intervalo QT, que eran pues mayores o iguales a 480 milisegundos, si presentaban toxicidad hepática, definido como el aumento de la alanina aminotransferasa o la aspartato aminotransferasa, pues 3 veces con mayores arritmias ventriculares, hipoglicemias severas, cardiomiopatías agudas, ya sea pues por disminución de la fracción de eyección o pues alguna disfunción ventricular. También algunas anormalidades hematológicas, como decir anemia, leucopenia o trombocitopenia. Todos los resultados del ensayo pues, fueron evaluados por los investigadores directamente en el sitio, pues que estaban al tanto de las asignaciones del grupo, pues excepto por los pacientes que fueron dados de alta antes del día 15, porque pues ellos sí fueron evaluados por otros investigadores asignados, que fueron los que llamaron. Se realizó una verificación de los datos, pues ya sea pues, directamente desde el origen del formulario de la evaluación médica pasado los 15 días, y también se verificó pues, el resumen de las altas hospitalarias pues, que se dieron en todos los pacientes directamente en los sitios, ya sea los hospitales que escribieron a 5 pacientes o menos, y los que escribieron a más de 5 pacientes, pues seleccionaban del 20 al 10%, los evaluaban, o sea, perdón, hacían la verificación con la alta hospitalaria, y si encontraban alguna discrepancia entre los datos, pues entonces procedían a evaluar el 100% de ese hospital. Así se realizó la verificación. Luego veíamos de que en el estudio también se hicieron cambios en el protocolo. Fueron 2 cambios fundamentales. Uno de esos fue que al principio se pensaba hacer un resultado primario en una escala de 6 niveles, no de 7 niveles, pero luego lo modificaron porque vieron de que podían evaluar pues, las limitaciones de las actividades en los pacientes no hospitalizados. Entonces, por eso el primer ítem, que era de solamente el paciente no hospitalizado con limitaciones, lo dividieron en 2, también el paciente sin limitaciones, que pues fueron llamando a las casas, pues por medio de las entrevistas cegadas.
Y lo otro que se modificó en el protocolo fue que en un principio el ensayo pues incluía 630 pacientes que pues su población era la población por intención a tratar con sospecha o confirmado de COVID-19. Se pasó de esa población a una población modificada que solamente incluiría a los pacientes que tuvieran un diagnóstico confirmado pues, por PCR de transcriptasa inversa. Esto, pues, bajo la hipótesis de que pues, este ensayo lo que pretendía era pues, medir que el tratamiento solo tendría pues, estos efectos beneficiosos en los pacientes confirmados, o sea, que padecieran pues, el COVID-19. Lo que de pronto haría incluir los demás pacientes, la otra población con intención a tratar, o los pacientes que no fueran confirmados, lo que haría era disminuir el tamaño y pues sí la potencia como tal del efecto estimado. Bien, en cuanto al tamaño de la muestra, se evaluó, bueno, se miró pues por medio se utilizó la misma distribución general de los 7 niveles, de 1 a 7, y se tomaban los porcentajes de cada persona, o sea, que estuvo en cada nivel. Entonces así pues se podía mirar el tamaño de la muestra como tal. Se calculó que, bueno, que con 630 pacientes que se habían sometido pues, a la asignación al azar, que eran los de la población con intención a tratar, y 510 pacientes incluidos en la población modificada, que eran los que sí tenían confirmado COVID-19, se calculó que el ensayo podría tener un poder del 80% para detectar una razón de probabilidad del 0.5 entre los grupos, o sea, en comparaciones de 2 por 2. A un nivel de significancia del 5%, y se realizó adicionalmente pues, el ajuste Bonferroni. Este ajuste Bonferroni se realiza cuando existen múltiples hipótesis, cuando no hay una sola hipótesis nula, sino que hay múltiples hipótesis, porque se puede caer en aumentar la posibilidad de algún evento raro, pues, o rechazar alguna hipótesis nula de las múltiples hipótesis que no es, o sea, caer en un error tipo 1. Entonces lo que busca el ajuste Bonferroni es hallar una significación dividiendo entre todas las hipótesis que se daban. En este caso pues son 3, que era por los 3 grupos que se daban, que era con hidroxicloroquina o combinada con la citromicina y sin la hidroxicloroquina, que era el grupo control. Respecto a cómo se evaluar pues estadísticamente, entonces el resultado primario se analizó mediante regresión logística ordinal mixta, pues con intercepción aleatoria según el sitio, según los hospitales, suponiendo pues probabilidades proporcionales. Se reportaron todas las comparaciones de cuadros 2 por 2. Los resultados binarios se evaluaron pues con el uso de la misma regresión logística, ordinal mixta, la normal, y los resultados continuos sí pues mediante una regresión lineal pues que generalizada para las variables repetidas. Todos los modelos fueron ajustados por edad y pues por el uso de oxígeno suplementario pues en el momento del ingreso. También se realizaron análisis de sensibilidad tanto para la población de intención a tratar, o sea, la población en general, y también para la población modificada, o sea, confirmada el COVID-19. Se consideraban pues 2 poblaciones adicionales, una que es una población de eficacia, que pues incluiría como tal pacientes con un diagnóstico confirmado, pues que recibieron pues al menos una dosis del fármaco de prueba, y una población de seguridad que incluiría pues los pacientes de acuerdo con los medicamentos recibidos, independientemente del grupo asignado o del grupo o del resultado de la prueba del COVID. También vemos que se analizaron los resultados con el uso de un software R-Core Team. Se dieron los valores P para el resultado primario, pues gracias a que sí se les hizo la corrección de Bonferroni, pues para darle una significancia. No se informaron pues los valores P pues para los resultados secundarios, porque los anchos de los intervalos de confianza no se llegaron a ajustar pues a estas comparaciones múltiples de Bonferroni, lo que pues hace que estos intervalos no se deban usar pues para interferir como tal en los efectos definitivos del tratamiento. Y pues tampoco se ajustaron los valores P para los análisis de seguridad,
pues dada la importancia de identificar pues posibles señales de daño. Aleja. ¿Me puedes pasar las diapositivas, por favor? Sí. Vale. Bueno, en cuanto a la característica de los pacientes, se reclutaron 667 pacientes, incluidos 504 que tenían un caso de COVID-19 confirmado. ¿La pasas, por favor? Entonces, un total de 217 pacientes fueron asignados aleatoriamente, recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, 221 solo recibieron la hidroxicloroquina y 229 recibieron una atención estándar, que fue un grupo de control. Siguiente. El primer paciente fue aleatorizado el 29 de marzo del 2020 y el último fue aleatorizado el 17 de mayo del 2020. Y el seguimiento pues se cumplió se completó hasta el 2 de junio de 2020. Se completó el seguimiento por 15 días para los 665 pacientes. Ya vemos que aquí hay 665 porque dos de ellos pues se retiraron. La mayoría de los pacientes, es decir, 584, un 87.8%, fueron aleatorizados dentro de los 10 primeros días posteriores al inicio de los síntomas. La edad media de estos pacientes era de 50 años y el 58% de todos los pacientes incluidos eran hombres. Un total de un 42% de los pacientes estaba recibiendo oxígeno suplementario al inicio de este estudio y los pacientes sin un diagnóstico confirmado de COVID-19 tenían una mayor prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva con crónico tabaquismo y pues una menor prevalencia de diabetes, recibían con menor frecuencia oxígeno suplementario que los pacientes que tenían un diagnóstico confirmado. En cuanto a los desenlaces primarios, se evaluó en todos los pacientes que todavía estaban en el hospital el día 15 exactamente, y en pacientes ambulatorios, que eran los que se entrevistaban por medio de vía telefónica, se evaluaron lo más cerca posible del día 15. En esta imagen se puede ver que después del día 15, los tres grupos que se hicieron, los que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, los que recibieron solo hidroxicloroquina o el grupo de control, pues tuvieron unos resultados muy similares. Los desenlaces, desenlaces primarios todavía. Entre los pacientes con COVID-19 confirmado, pues no hubo diferencias significativas, lo que acaba de decir, entre los grupos en las probabilidades proporcionales de tener una puntuación más alta que en la escala ordinal de 7 puntos a los 15 días. Entonces, estos pacientes se evaluaron en una escala hasta 7 puntos, que ahorita pues más adelante los explico con detalle cuál era cada uno de estos puntos. No sé si se alcance a ver muy bien la tabla. Entonces, esos eran en los desenlaces primarios. Podemos ver que eran 7 niveles. El primero era los que no requirieron hospitalización. El 1 y 2 no requerían hospitalización, pero el 2 era con limitaciones en las actividades. Los 3, los que ya fueron hospitalizados sin recibir oxígeno suplementario. El nivel 4, puntuación 4, los que sí estaban hospitalizados recibiendo oxígeno suplementario. 5 hospitalizados recibiendo ventilación no invasiva o canon nasal de alto flujo. 6 los hospitalizados que recibieron ventilación mecánica y el número 7 ya los que murieron. Entonces podemos ver que en la tabla se muestra cada uno de los tres grupos, con cada uno tiene sus cifras en cuanto a cada uno de estos niveles que acabo de mencionar. Lo más llamativo, pues obviamente las muertes que se presentaron, se puede ver que en el primer grupo hubieron 3 muertes, en el segundo grupo 5 y en el último grupo 5 muertes también. Siguiente, Juan Camilo. Bueno, en cuanto a esta figura, podemos ver que es el estadio de los pacientes el día 15. Entonces, dice que los pacientes fueron evaluados por 15 días de acuerdo pues con la escala ordinal de 7 niveles que acabo de mencionar.
Los puntajes en la escala se definieron de la siguiente manera. Entonces, ya los acabo de mencionar. Del 1 al 2, los que no estaban hospitalizados. El 3 y 4 estaban hospitalizados con la diferencia de recibir oxígeno. El 5 recibían oxígeno suplementario por una cánula nasal de alto flujo. El 6 el que estaba ya con ventilación mecánica y el 7 los que ya murieron. Y los colores nos van a indicar pues cada uno de estos niveles. Entonces de claro a oscuro podemos ver desde el 1 al 7. La distribución de los resultados de la escala ordinal a lo largo del tiempo. Das la siguiente. Ahí. Entonces podemos ver que casi parecida a la imagen anterior, se clasifica por colores de claro a oscuro los 7 niveles que acabo de mencionar, con la diferencia que en esta gráfica se ve una manchita negra en la parte de abajo, que es los pacientes que ya se retiraron del estudio, dice los faltantes. Entonces podemos ver, la siguiente porfa, que al cambiar cada uno de los grupos, las imágenes son muy parecidas, porque pues los resultados que se obtuvieron, pues no hubo una diferenciación notoria. Siguiente, Juan Camilo. Está el grupo de la hidroxicloroquina y el grupo de control. No hubo diferencias significativas en ninguno de los desenlaces secundarios, como acaba de decir. Un total de 43 pacientes recibieron ventilación mecánica durante los primeros 15 días. El 11% de los pacientes asignados a recibir la hidroxicloroquina más acitromicina, 7.5% les de hidroxicloroquina y el 6.9% el grupo de control. El número medio de días con vida y sin asistencia respiratoria fue de 11.1, 4.9 en el grupo asignado a recibir hidroxicloroquina más acitromicina, 11.2 más o menos un 4.9 en el grupo de hidroxicloroquina sola y 11.1 más o menos igualmente 4.9 en el grupo de control. Entonces aquí las diferencias no fueron nada notorias. Un total de 18 pacientes murieron en el hospital durante el ensayo, 5 pacientes de la hidroxicloroquina más acitromicina, 7 del grupo de solo hidroxicloroquina y 6 en el grupo de control. Bueno, en cuanto a los desenlaces secundarios. Es que no alcanzo a ver bien la tabla de ahí del computador. Entonces, en cuanto a los desenlaces secundarios, podemos ver que las cifras aquí fueron obviamente más significativas. Ya tenemos que los hospitalizados eran un total de 84, 67 y 75 respectivamente los 3 grupos. Los que recibieron oxígeno suplementario fueron 31, 25 y 38 respectivamente. Ya los que recibieron una ventilación mecánica fueron 15, 19 y los que murieron fueron 1, 2 y 2 respectivamente. Aquí nos dan unos datos adicionales que es, por ejemplo, la duración de la estadía hospitalaria fue más o menos 10.3, más o menos de 8.4, 9.6 y 9.5 respectivamente. La muerte en el hospital en total fue de 5 pacientes, 7 pacientes y 6 pacientes. ¿Cuáles pacientes presentaron complicaciones tromboembólicas en 15 días? Fueron 2 pacientes, 3 y 2 respectivamente en cada grupo. Y también se miraron los que tuvieron lesión renal aguda en un plazo de 15 días, que fue lo del estudio, que fueron 6 pacientes, 4 y 5 en el grupo de control. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la seguridad, entonces, los eventos adversos en la población de seguridad se van a informar en una tabla a continuación que puse. Se notificaron más eventos adversos en pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina, un 39,3%, o hidroxicloroquina sola, un 33,7%, que en aquellos que recibieron la hidroxicloroquina sola, como acabo de decir, y un 18%, o ninguno de los fármacos del ensayo, 22,6%. Se produjeron eventos adversos graves en 9 pacientes. La prolongación del intervalo QTC fue más común en pacientes que recibieron la hidroxicloroquina más acitromicina o la hidroxicloroquina sola que en los pacientes del grupo de control. Sin embargo, pues a menudo a los pacientes del grupo de control se les realizaban estudios
electrocardiográficos seriados durante el seguimiento que a los pacientes de los otros dos grupos. La elevación de los niveles de enzimas hepáticas pues, fue más común en los pacientes que recibieron hidroxicloroquina más acitromicina que en el grupo de control. También tenemos que los eventos adversos en la población por intención de tratar y en la población por intención de tratar modificación se muestran en las tablas siguientes también. Bueno, ya. Entonces acá tenemos pues, los eventos adversos, como son tantos, voy a mencionar solo algunos. Entonces tenemos que los pacientes pudieron presentar tanto patologías como tal, también se miraron síntomas individuales. Entonces, los que presentaron un riesgo para la vida, otra vez se ven en las columnas los tres grupos, hidroxicloroquina más acitromicina, hidroxicloroquina y acitromicina. Entonces, voy mencionando los eventos adversos que se presentaron algunos. Riesgo para la vida fue en un paciente en el primer grupo, un paciente también en el segundo grupo y 0 en el último grupo. Los que presentaron muerte fueron 2, 0 y 0. Cualquier evento adverso fueron 94, 67 y 9. Por ejemplo, los que presentaron embolia pulmonar fueron solo 2 en el grupo de hidroxicloroquina más acitromicina. Los que presentaron broncoespasmos no hubo ninguno en ningún grupo. También, por ejemplo, síntomas como náuseas, vómito, anemia. Entonces, el ejemplo de las náuseas se presentaron 6 pacientes en hidroxicloroquina más acitromicina y 9 pacientes en la hidroxicloroquina. En el grupo de control no hubo ninguno. Entonces ahí nos mencionan varias patologías o varios síntomas y cuántos pacientes de cada grupo lo presentaron. Siguiente, Juan Camilo, por favor. Ese es el resto de la tabla. También podemos ver que trombocitopenia presentaron 17 pacientes, 14 y 1. Nos llevamos media hora. Ya terminamos con este diapositiva. Entonces, en este ensayo controlado, aleatorizado, porque fue al azar multicéntrico y abierto, participaron pacientes del hospital hospitalizados con COVID-19 leve a moderado confirmado, en un ciclo de 7 días con hidroxicloroquina más acitromicina o sola. No dio resultado ni mejores desenlaces clínicos. Se midieron con la escala ordinal de los 7 niveles en los 15 días. Tampoco hubo efecto sobre ningún desenlace secundario. También la prescripción de casos de corta duración que sean menor a 28 días. Menor a 28 días de hidroxicloroquina o cloroquina en Estados Unidos pues aumentó casi el 2000% entre el 21 de marzo del 2009 y 21 de marzo del 2020. Siguiente. En Brasil se pudo ver que la hidroxicloroquina ha sido recomendada pues formalmente para el tratamiento de COVID-19 por el Ministerio de Salud desde el 25 de marzo del 2020 para los casos graves y desde el 20 de mayo del 2020 para los casos leves. Sin embargo, hasta la fecha no se ha observado ningún beneficio clínico de estos ensayos controlados y aleatorios que evalúan este medicamento, la hidroxicloroquina más que todo, para el COVID-19. Entonces, el ensayo incluyó pacientes tanto leves a moderados con COVID-19 que no recibían más de 4 litros por minuto de oxígeno suplementario y se les aplicó pues este medicamento para ver qué resultados tenía sin ninguna significancia. Siguiente, por favor. Las limitaciones que presentó el ensayo, pues primero que eh, el ensayo no pudo descartar definitivamente pues ni un beneficio ni un daño que hicieran estos medicamentos. En segundo lugar, que el ensayo no fue cegado y en tercer lugar, que pues a pesar de los intentos y esfuerzos para mantener la adherencia a los tratamientos asignados, la falta de estos medicamentos que los médicos y los pacientes percibieron como beneficiosos provocó algunas desviaciones del protocolo. Y por último, que el uso de hidroxicloroquina más acitromicina fue generalizado entre los pacientes hospitalizados con COVID-19 en los hospitales participantes. Siguiente y última ya. Bueno, entonces el reclutamiento de pacientes fue sin uso previo de medicamentos. Este fue desafiante, por lo que también decidieron reclutar pacientes siempre que su uso previo desde el inicio de los síntomas estuviera limitado a 24 horas, o sea que estuvieran empezando los síntomas.
Finalmente, aunque la mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la aterrización fue de 7 días, incluyeron pacientes hasta 14 días después del inicio de los síntomas, es concebible que las intervenciones que pueden limitar las replicaciones virales puedan ser más efectivas en una etapa más temprana de la enfermedad. Entonces, en este ensayo, que involucró pacientes hospitalizados con COVID-19 leve a moderado, no vamos a encontrar una diferencia significativa, esta es la conclusión final, en un resultado de estado clínico ordinal de 15 días, que fue lo que se estudió en este caso, entre los grupos que recibieron atención estándar, hidroxicloroquina sola o hidroxicloroquina con la acitromicina. Los pacientes que recibieron hidroxicloroquina, ya sea con acitromicina o sola, tuvieron eventos más frecuentes de prolongación del intervalo QTc y elevación de los niveles de enzimas hepáticas. Esto fue lo más llamativo que se logró, lo más relevante, y que los pacientes que no recibieron ninguno de estos agentes. Y listo. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Comentarios. Primero lo del español, no se dice monitoreo, sino monitorización. No se dice Venturi, sino Venturi. Venturi es el nombre del físico que describió el fenómeno. Giovanni Battista Venturi, italiano. Bueno, el estudio llama la atención, pues, que tiene serios problemas metodológicos. El principal de todos es que es un estudio abierto. De entrada, eso ya genera un sesgo que es sistemático durante toda la realización del estudio. Pero como estamos en tiempos de pandemia y se publica todo lo que salga porque hay que tratar de ganar información sobre los distintos tratamientos, pues estos trabajos los están recibiendo y los están publicando. Afortunadamente hay honestidad intelectual de los autores y claramente describen todas sus limitaciones que tienen en la realización del estudio. A pesar de ello, pues el resultado pues, fue negativo, no hubo ningún efecto favorable de estos medicamentos, estas drogas usadas para tratar de prevenir el deterioro de los pacientes con COVID. Entonces, resaltar eso, ¿no? Que tienen serias limitaciones metodológicas, tuvieron problemas allá en la realización del estudio. Sin embargo, a pesar de todo ello, pues los resultados no fueron favorables. Entonces, tengan en mente todo esto. Seguramente más adelante, cuando pase la pandemia, volveremos a ver estudios más rigurosos y de mejor calidad, que con evidencias mucho más robustas. Pero eso es lo que hay ahora y es lo que tenemos que analizar. Entonces, para que ustedes que están sometidos a la influencia de medios electrónicos donde hablan de tomar no sé cuántas cosas para prevenir el agravamiento del COVID o prevenir la infección, pues nada sirve, sino las cosas que ya se saben, distanciamiento social, lavado de manos y la protección con mascarillas. Lo demás todo es mentira. Y terapéutica, la única que se ha demostrado eficacia en el paciente grave es el uso del remdesivir y de la dexametasona. Hasta ahora eso es lo único que tiene evidencia de calidad. Lo demás no ha demostrado que sirva hasta ahora. Sigamos por favor con el siguiente. Empiecen con el segundo artículo, por favor. Los compañeros Pinzón y Rodríguez ya casi. Listo, ahora sí. Continuando con el segundo artículo, titulado Terapia triple, basada en rifabutina, denominada por los autores como RHB-105, para la erradicación de Helicobacter pylori. Entonces, primero haciendo una breve mención de los autores David Graham, Daniel Cannan, James Matter, Gregory Weiner, Christina Hanlen y Ira Kalfus, desarrollaron un artículo en el cual pues primero hacen una breve introducción donde expresan la importancia etiológica del Helicobacter pylori para la úlcera péptica, la gastritis y el cáncer gástrico. También hacen alusión a que se ha venido presentando un crecimiento de la resistencia antibiótica para antibióticos como la claritromicina, el metronidazol y la levofloxacina, lo cual pues ha obligado a buscar un tratamiento empírico de primera línea que permita llevar a cabo
los procesos de erradicación de esta infección, en la cual se recomienda indiferentemente de la ausencia o de síntomas o manifestaciones clínicas. Entonces, los autores tomaron como punto de partida un metaanálisis de 2.982 pacientes que tenían de 1 a 4 tratamientos previos fallidos. Esto pues los llevó a realizar un estudio preliminar en el cual realizaron a base de rifabutina de 105 miligramos día, más amoxicilina 3.000 miligramos día, más omeprazol de 120 miligramos día, y obtener resultados que expresaban una tasa de curación del 89.4%, con índice de confianza del 95%, que eran unos intervalos entre el 79.7% y el 94.8%, lo que se representaba como una tasa de que lograron curar pues 59 de los 66 pacientes estudiados. Entonces, ellos a base de eso exponían de que la búsqueda del tratamiento de primera línea para el Helicobacter pylori, un buen candidato era la rifabutina por 3 principales aspectos. El primero era que la rifabutina ha demostrado in vitro excelente acción contra la Helicobacter pylori, que también se ha demostrado que logra altas concentraciones intracelulares e intragástricas, y que la resistencia a la rifabutina solo se presenta generalmente en pacientes que han tenido tratamientos muy prolongados a muy altas dosis, como en el tratamiento de las micobacterias. Entonces, siguiendo con ya el estudio actual, en el cual su finalidad es corroborar los datos que obtuvieron en ese estudio preliminar. Aquí les muestro que pues, el estudio declaró que se condujo bajo todos los principios de ética y requerimientos regulatorios. Los participantes otorgaron su consentimiento escrito previo a la participación en el estudio. Entonces, el método del estudio, los participantes, entonces fueron un total de 455 participantes entre edades entre los 18 y 70 años que se distribuyeron a lo largo de los Estados Unidos en 55 centros de investigación clínica. Para la población que usaron para el estudio, usaron los criterios de haber tenido dispepsia de al menos 2 semanas de duración, una infección confirmada por el Helicobacter pylori a través de un test de aliento con urea, utilizando como isótopo el carbono 13, además de una endoscopia con cultivo, histología o test de ureasa positivo. Y entre los criterios de exclusión resaltaban haber tenido un tratamiento previo contra el Helicobacter pylori, tener síntomas del alarma como anemia, ictericia, disfagia o una pérdida de peso mayor de 2 kilos en 2 semanas. Entre los criterios de exclusión también estaba el uso de cualquier tipo de antibiótico con 4 semanas de anticipación previo realizado el estudio. También se excluyó a la población con descendencia asiática debido a que presentan una mutación en el citocromo P450, lo cual les hace disminuye su capacidad para el metabolismo del omeprazol. Entonces, este estudio, un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, cual significa que tanto los participantes como los autores del estudio no conocían realmente quién recibió qué tratamiento. También se hizo un estudio de comparación activa que se realizó entre julio de 2017 y noviembre de 2018. Consistió de un periodo de cribado de 42 días en el que básicamente en este periodo se evaluaron los criterios de elegibilidad de la población que iba a ser parte del estudio. Un periodo de tratamiento de 14 días.
y una visita de prueba de cura entre los 43 y los 71 días después del inicio de la terapia. Entonces, a través de un software aleatorizado, en bloques de 4 pacientes fueron asignados a los grupos en los cuales se realizaría el estudio en una proporción de 1:1, donde uno sería el estudio donde recibirían el tratamiento a base de rifabutina y en el otro el comparador activo. Entonces, cada cápsula del grupo que recibió el tratamiento a evaluar contenía 12.5 miligramos de rifabutina, 250 miligramos de amoxicilina y 10 miligramos de omeprazol. Cada cápsula de comparador activo del grupo control contenía 250 miligramos de amoxicilina y 10 miligramos de omeprazol. Esto nos va a dar dosis totales diarias de 3 gramos de amoxicilina, 120 de omeprazol y 150 de rifabutina. Entonces, los pacientes que toman rifabutina pueden presentar cromaturia. Entonces, para mantener el estudio ciego, decidieron agregar a la terapia 50 miligramos día de riboflavina. Los pacientes, para cumplir con estas metas, tenían que tomar un protocolo de terapia de 4 cápsulas cada 8 horas durante los 14 días que duró el periodo de tratamiento. Y además, pues para mantener también el estudio ciego, pues ambos grupos de cápsulas fueron fabricados con el mismo color y obviamente manteniendo pues secreto de no saber ni los participantes ni los autores si el grupo recibía qué medicamento. Entonces, el estudio de manera indirecta también evaluó la contribución adicional de la rifabutina frente al tratamiento de amoxicilina omeprazol, que es un tratamiento aprobado por la FDA que en dosis muy altas sirve para pacientes que son intolerantes a la claritromicina o en quienes se ha probado o se tiene sospecha de resistencia a la claritromicina. Lenzo. Bueno, sí. Bueno, para hablar de los resultados, primero tenemos aquí el diagrama de flujo del estudio, donde nos muestra que se empezaron con 1.295 pacientes, de los cuales se sacó la población de estudio, que fueron los 455. Para el grupo que se iba a tratar con RHB, que era de 228, y para el grupo activo de control 227. Y como dijo mi compañero, a ambos grupos se les dio al menos una vez el medicamento del estudio. Todos, menos un paciente, tenían la prueba de respiración de la urea. Ninguno tuvo resultados persistentemente indeterminados. Y al día 13 del estudio se obtuvieron niveles medibles del fármaco en 207 pacientes, o sea, el 98% del grupo de RHB, y en el 81.1%, o sea, 184 en el grupo de comparadores activos. Siguiente. Bueno, para evitar sesgos, también se separaron los grupos en base a sus características demográficas, como la edad, sexo, raza, etnia, y por el estado del citocromo P450. La edad media, pues 46.5 años, como dice ahí, donde predominan las mujeres. Y el 60% de los participantes en este estudio eran hispanos. Siguiente. Bueno, en esta tabla vemos la susceptibilidad de
del Helicobacter pylori, tenemos que 36 pacientes tenían un aislado para resistencia tanto a claritromicina como al metronidazol. Eran el 10.5% de los pacientes. En ninguno se detectó que fueran o que tuvieran resistencia a la rifabutina, y la tasa de adherencia fue del 97.5 en el grupo que tomaba el medicamento del estudio y el 97.9 en el grupo de comparación activa. Siguiente. Bueno, ahora la tasa de erradicación para el grupo de análisis con intención de tratar. La diferencia en el criterio de eficacia fue del 26,1%, teniendo como superior el grupo que recibió el RHB 105. Para las poblaciones, la ITT modificada fue el 26.4, para las poblaciones por protocolos fue el 26.4 y la población con la adherencia confirmada del 25.6%. Siguiente, Miguel. Bueno, la tasa de erradicación por la resistencia bacteriana, independientemente de la resistencia o susceptibilidad bacteriana en el grupo del medicamento del estudio, no hubo variaciones, o sea, se mantuvo una tasa de eficacia bastante alta. Y vemos que para la amoxicilina, el grupo de control, solo un cuarto, o sea, el 25% de los pacientes logró la erradicación, aunque teniendo una población tan pequeña de solo 4 pacientes, pues no es muy acertado. Para el fracaso del tratamiento, los datos de susceptibilidad que están disponibles solo para 174 pacientes del grupo del RHB y 171 en el grupo comparador. 99 pacientes en total tuvieron un fracaso del estudio, 27 para el primer grupo y 72 para el siguiente. Siguiente. Bueno, para los resultados de seguridad, en esta tabla tenemos los efectos adversos que se presentaron, teniendo como los más notificados diarrea, la cefalea y las náuseas. Y en cada grupo un paciente presentó un efecto adverso grave, que fue la cefalea diabética o el grupo RHB y la encefalopatía secundaria a sobredosis de benzodiazepina en el grupo comparador activo. Pero los quienes llevaron a cabo el estudio determinaron que estos eran casos aislados y que no tenían relación con el tratamiento. Y se ve que la función o una disfunción de la CYP presentaron niveles iguales de seguridad. O sea, la CYP en este caso no fue un factor clave. Bueno, pasando a la discusión, para el Helicobacter pylori, que no hay un tratamiento individualizado por la falta de pruebas de sensibilidad a antibióticos de forma rutinaria. Por eso se necesitaba que se buscara un tratamiento empírico. Se tenía como base el uso del bismuto cuádruple o terapia concomitante, que era un inhibidor de la bomba de protones, más amoxicilina, claritromicina y metronidazol. Pero eso tenía un problema, y era de que los pacientes tratados con esos 4 medicamentos terminaban teniendo una adherencia al tratamiento muy baja, era poco eficaz, se veía afectado por la resistencia bacteriana, y en todos los casos los pacientes terminaban recibiendo al menos un antibiótico que no les iba a hacer efecto, que sobraba.
Bueno, las limitaciones que muestran para ese estudio se empieza con que fue hecho en Estados Unidos, en 23 estados. Los autores recomendaban que ese estudio se replicara en los países, ojalá se replicara en países asiáticos para medir para tener evidencia de la afectación de, como decía mi compañero, las enfermedades que afectaran al citocromo P450. Bueno, los hallazgos de este estudio apoyan el uso del RHB como una nueva estrategia de tratamiento empírico de primera línea para el Helicobacter. Se pueden lograr altas tasas de erradicación y su eficacia, como ya lo decía, no se reduce por la resistencia a medicamentos, ni menos por claritromicina o metronidazol. Y eso es todo. Muchas gracias. Interesante el estudio porque ustedes, como se dieron cuenta, la erradicación del H. pylori es difícil. Y es difícil porque los tratamientos antibióticos requieren dosis altas y terapia combinada. Muchas personas no los toleran, los efectos colaterales, y abandonan fácilmente el tratamiento, no los completan, y también tenemos el problema de la resistencia de algunos de los antibióticos. Entonces la adición de la rifabutina pues es algo muy interesante. Este es un medicamento que se ha usado por mucho tiempo para otras cosas en gastroenterología, y por lo menos es prometedor. El estudio pues sí es pequeño, llamativo, que tiene la mayoría de sus participantes son hispánicos. Recuerden que para el censo americano, hispánico es un individuo de cualquier raza, negro, blanco, mestizo, amarillo, cuyo lengua materna sea el español. Entonces a eso se refiere el hispánico. Entonces este estudio, los resultados yo creo que se pueden extrapolar a Latinoamérica, porque la mayoría de la gente tenían al español como su lengua materna. Entonces, interesante, fíjense que las dosis son altísimas, ¿no? Estamos hablando de 120 miligramos de omeprazol. ¿Sí? La dosis de acetilcombicina, 3 gramos diarios. Entonces, la diarrea es muy común, tengo el problema de tolerancia, de la mareo, la dolor de cabeza. Pero toca insistir con estas terapias si queremos erradicar. Recuerden que el H. pylori está asociado no solamente a enfermedad ulceropéptica, sino también está asociado a cáncer de estómago. Entonces, no es una tontería que uno le digan en una endoscopia digestiva que tiene H. pylori positivo. Hay que erradicarlo. Otro problema grave es que los pacientes, a pesar de que se curan con un tratamiento, pueden volverse a reinfectarse. Entonces, estos pacientes necesitan seguimiento, porque puede haber reinfecciones por H. pylori. Un tratamiento inicial exitoso comprobado por la endoscopia, pero luego puede volverlo a presentar. Ustedes recordarán que el descubrimiento del H. pylori cambió el paradigma de la enfermedad ulceropéptica. Cuando yo estudié medicina, las teorías de la enfermedad ulceropéptica eran ridículas, por decirlo de alguna manera. Hablaban del estrés, de la personalidad tipo A, de la comida y eso. Hasta que llega el investigador australiano, que él mismo se hizo el estudio en él y descubrió que era una bacteria. Tumbó un paradigma. Una bacteria causaba úlcera péptica. Eso no se creía. Cuando yo estudié medicina, decían que el estómago era estéril. El único bacilo que había era el bacilo de Boas. Eso era un saprofito. Eso era imposible, que con ese ácido que tiene uno en el estómago, ese pH, no había manera. Esto es bueno. Al australiano le dieron el premio Nobel de Medicina, ¿no? Por eso, ¿no? Y a sus colaboradores. Lo bonito de la medicina es que los paradigmas van cambiando, como toda la ciencia. Una cosa que hoy creemos a pie de juntillas, a la vuelta de un tiempo, cambia a la luz de nuevos avances y de nuevos resultados. Obviamente la endoscopia es relativamente moderna, estamos hablando de los años 70 para acá. Y el acceso a estas pruebas rápidas de detección del pylori pues mucho más reciente.
Entonces el mensaje es que tenemos que ser estrictos con la erradicación del H. pylori. Primero, para mejorar la calidad de vida del paciente. Y segundo, para disminuir el riesgo de cáncer de estómago. Colombia y el norte de Santander en especial son sitios donde la prevalencia de cáncer de estómago es alta, especialmente en los hombres. Entonces, tengan en mente esto. Hay mucho tratamiento iniciado, pero pocos tratamientos terminados. Hay mucho tratamiento administrado y poca confirmación microbiológica de que fue efectivo. Y hay muchos menos seguimientos de estos pacientes. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Buen diagnóstico, buen tratamiento y buen seguimiento. Para que esto, pues, se le cumpla con el cometido, que el último es evitar que la gente muera de cáncer o tenga una mala calidad de vida por la presencia de una enfermedad. Bueno, jóvenes, son las 7 de la mañana. Muchas gracias. Hoy les mandaré los nuevos artículos y el cuestionario. El grupo mío nos vemos mañana a las 6. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, pues doctor, a mí sí se me hacía como pues interesante el saber de que aún en Estados Unidos hay más control para el acceso a antibióticos de las personas y aquí que pues todo el mundo puede comprarlo, me imagino que las resistencias deben ser los porcentajes más altos si llegaran a hacer el estudio aquí en Colombia. Seguramente. De todas maneras, pues el gobierno en Colombia ya tiene normas que prohíben la venta de antibióticos sin fórmula médica, pero usted sabe que eso se salta esa norma. Si no tenemos realmente estudios de sensibilidad buenos acá en nuestro país. Ojalá la gente pues no use los antibióticos para la gripa, ¿no? Pero todavía hay farmacéuticas que por debajo de puerta le dan antibióticos a todo el mundo. De hecho, ahorita con la pandemia yo vi mucha gente con pastillas de antibióticos en el bolsillo, ¿no? Médicos, colegas, comprando pastillas, provisionándose de acitromicina y de ivermectina y otras cosas porque iban a prevenir el COVID. Y eso que son médicos que fueron a la universidad estudiando medicina, ¿no? ¿Cómo será el vulgo comprando cosas? Entonces, es complicado. Nosotros tenemos nuestro cerebro propenso a la superstición, ¿sí? Propenso a los milagros. Eso es una tarea que traemos. Entonces, el cerebro hay que formarlo, hay que educarlo, ¿sí? Hay que darle armas para que uno no caiga en eso. Porque es natural, ¿no? Ustedes lo han visto en los pueblos más primitivos, pensamiento mágico, religioso. Entonces, en la medida que uno evoluciona en la escala del conocimiento, se tiene que ir liberando esas ataduras para poder tomar decisiones científicas. Recuerden que la única cosa que ha mejorado la salud de la gente ha sido la ciencia. Nada más. Ahí les dejo la reflexión y nos veremos pronto. Felicidades.